Bienvenidas a todas, bienvenidos. Estamos aquí hoy celebrando un encuentro vinculado con un proyecto Fondart que patrocinamos como Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, proyecto Fondart que ha sido liderado por Igor Fracalossi y que es una oportunidad para hablar hoy de casas modernas y patrimonio. Yo soy Humberto Bonomo, director del Centro Patrimonio Cultural de la Universidad Católica y como les decía, estamos aquí hoy con Hugo, José, Andrés, Igor y Pablo para conversar de las casas modernas y su contribución a la construcción del patrimonio urbano, del patrimonio histórico, digamos, de nuestras ciudades. Patrimonio que es frágil, que está desapareciendo, que en algunos casos desapareció. Y bueno, y esos son algunos de los temas para ver cómo el registro, la memoria, la investigación son ejes fundamentales para poder documentar y traer a la memoria nuevamente la contribución de esas propuestas. Como les decía, muchas gracias por acompañarnos, aquellos que están aquí en vivo, en Zoom, y aquellos que nos siguen y que verán esta transmisión grabada en el canal de YouTube del Centro del Patrimonio Cultural. Sin más, yo dejo la palabra a los moderadores de hoy, que son Hugo Mondragón y José Hassi, que moderarán el encuentro. Muchas gracias, bienvenidas de nuevo y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Humberto. Hugo está en silencio. No. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Ah, ya. Sí. Muchas gracias, Humberto, y gracias al Centro del Patrimonio y obviamente al proyecto Fondart a cargo de Igor Fracalossi por la invitación, esta muy entretenida invitación a esta tarde a conversar sobre casas modernas, un tema que nos resulta, por cierto, cercano a José Emilio y a mí. Tengo algunas cosas para decir en breve en la presentación, pero me gustaría darle la palabra a José Emilio antes para que diga algunas palabras y después volver a retomar. José Emilio. Gracias, Hugo. No, también comparto los agradecimientos. Creo que es muy interesante la sesión, además amarrada del proyecto de Igor y cómo eso también se puede complementar con la exploración arquitectónica en diferentes épocas y en diferentes lugares de la ciudad de Santiago. Hugo, discúlpame, Sí. me salgo del libreto un segundo. Se me olvidó mencionar algo súper importante, que es el motivo por el cual ustedes dos están aquí hoy día. Hugo y José forman parte del clúster en Patrimonio y Modernidad del Centro del Patrimonio Cultural. Los clústeres de investigación son grupos de trabajo de personas, son abiertos y son espacios donde se debaten cuestiones asociada a temas específicos del patrimonio. Y por eso los invitamos a moderar este encuentro y a darle espacio a Andrés, Pablo y Igor a presentar sus investigaciones. Muchas gracias y disculpen la interrupción. Gracias. Gracias, Humberto. Sí, quería mencionar que, bueno, que el tema o la asociación entre arquitectura moderna y arquitectura doméstica, como sabemos, hay una enorme cercanía, digamos, probablemente como en pocos otros momentos de la historia. Se me ocurre quizá en la época de los romanos, con las famosas villas romanas o las villas renacentistas, pero quizá son pocos los momentos de la historia en la cual la casa ha ocupado una posición tan central en el quehacer de los arquitectos como en la arquitectura que se empieza a hacer hacia el año 1750 y en adelante. Y obviamente durante todo el periodo de los años del siglo XX. Hay una suerte como de monumentalización de la vida doméstica que es particular, muy específica de la modernidad. Y también, a pesar de que, digamos, frecuentemente se tiende, y sobre todo contemporáneamente, se tiende a hablar con un cierto desprecio de las casas, en la medida en que se consideran poco comprometidas, digamos, en términos políticos y sociales,
creo que tienen un enorme valor las casas, ¿no es cierto? Y tienen ese enorme valor de que muchas veces son en las casas donde los arquitectos, debido a que están trabajando con presupuestos privados, muchas veces con sus propios presupuestos, o los presupuestos de un familiar cercano, han podido utilizar una casa para poner a prueba y testear algunos experimentos que probablemente nos interesan a nosotros, los arquitectos, no le interesan necesariamente al cliente de la casa, pero que indudablemente han hecho que nuestra profesión avance. Y en muchos casos, algunos de los descubrimientos que se han hecho en esas casas se han trasladado después a edificios de carácter público. En ese sentido, la casa como un laboratorio de experimentación, de exploración de soluciones técnicas y espaciales, me parece que es un repositorio exquisito y magnífico y privilegiado de soluciones arquitectónicas que, como nos mostrarán los expositores de esta tarde, también en el caso de Chile podemos afirmar sin lugar a dudas que es así. Esta tarde vamos a partir, hemos decidido hacerlo un poco en orden cronológico, pero también temático, ordenar la presentación de esta tarde. Vamos a partir con la exposición de Andrés Telles, que es una exposición que deriva de su investigación de magíster, que si no me equivoco tiene cerca de 20 o 25 años, Andrés, esta investigación, pero que ha sufrido múltiples actualizaciones. Y esta tarde Andrés nos va a hablar sobre un conjunto de casas, sobre 6 casas en particular, las que estudió Andrés en su principio fueron muchas más, que están ubicadas en las comunas de Ñuñoa y Providencia, y que son de alguna manera casas, una suerte como de rompehielos, estas primeras casas que ingresan al paisaje de la ciudad, para decir, bueno, que también la arquitectura moderna está ingresando con estas arquitecturas domésticas. Así que esa va a ser la primera presentación. Luego vamos a tener la presentación al medio, la presentación de Igor. El trabajo de Igor, a diferencia de los 2 trabajos que basculan en torno al suyo, es un trabajo monográfico sobre una única casa, y en ese sentido la presentación de Igor ahondará en muchos aspectos que las otras 2 presentaciones apenas mencionarán o pasarán de manera más panorámica. Nos detendremos en el caso de Igor en aspectos constructivos, espaciales, en las transformaciones del suelo y también en cómo una casa, cómo un arquitecto puede volver sobre su propia casa para reformular algunos aspectos que había enunciado de una cierta manera y que con el tiempo los piensa de otra forma. Así que también hay 2 momentos cronológicos en la presentación de Igor. Finalmente cerramos con el trabajo de Pablo Altiques, que es una investigación que Pablo ha adelantado, una investigación de largo aliento, me consta porque algunas veces acompañé a Pablo a tomar fotografías. Quienes no lo conozcan, Pablo es un entusiasta, fotógrafo y buscador de documentos de arquitectura en archivos, es un febril buscador de documentos y además tiene la virtud de lograr entablar muy buenas relaciones con los habitantes de las casas, quienes le cuentan anécdotas muy sabrosas. Esperamos, Pablo, que hoy puedas contarnos algunas de estas anécdotas. Entonces, vamos a estar, como ustedes se dan cuenta, bueno, las casas de las que nos va a hablar Pablo, geográficamente en el plano de la ciudad de Santiago, se ubican todas en el Cerro San Luis, un cerro que está aquí a mis espaldas, en la comuna de Las Condes, y que Pablo va a defender la idea de que este lugar fue un verdadero también laboratorio de experimentación de arquitectura moderna, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hay unas primeras casas que tienen esa condición experimental, la casa sobre la cual nos va a hablar Igor, que es ella misma un experimento, un gran experimento, y finalmente la condición experimental de las casas que se ubican en este cerro, en la comuna de Las Condes, sobre las que nos va a hablar Pablo. Esperamos que sea una sesión bien vibrante, digamos. Después con José Emilio nosotros vamos a tratar de hacer unas preguntas y ponerlos en aprietos, pero de esto se tratan estas sesiones. Así que sin más, voy a darle la palabra al profesor Andrés Telles para que inicie su presentación. Les recuerdo que tienen unos 10 minutos, podríamos extendernos un par de minutos más, pero les vamos a estar avisando para poder estar en los tiempos del evento. Adelante, Andrés.
Bien, muchas gracias, Hugo, y por supuesto muchas gracias a Igor por la iniciativa de esta conversación y también a Hugo, a Humberto Bonomo por acoger, digamos, este tipo de iniciativas y trabajos en el patrimonio y en el clúster. Así que, y por supuesto a José también como moderador de esta reunión. Sí, tal y como han expresado los presentadores y digamos, Humberto y Hugo, pues se trata de lo que yo voy a hablar de un proceso que es más de exploración que de experimentación, aunque algo de experimentación hay, y yo puedo reconocer que en alguna de las primeras casas que podríamos llamar que se inscriben dentro de esta idea del proyecto de la arquitectura moderna, pues se trata del inicio de un camino nuevo para muchos arquitectos, que se hace primero mediante un repertorio de formas, un repertorio de ciertos elementos que se van añadiendo a unas plantas que poco a poco también van adquiriendo mayor libertad en la disposición de los espacios, mayor racionalidad, mayor eficiencia también, y por supuesto siempre lidiando con los temas que son más propios de la realidad chilena y específicamente santiaguina, que son los terremotos por un lado, el tema sísmico, las normas, la ciudad que se está expandiendo, digamos, bajo ciertos modelos derivados de la ciudad jardín, etcétera. De modo que los años que van entre los más o menos los 1930 y 1950 son como el momento fundacional, digamos, de muchas de estas búsquedas. Y cuando hablo de búsquedas, digo también exploraciones, ¿no? Más que experimentar, ya más, de modo más radical, quizá, por lo que Igor nos va a presentar más adelante. Entonces se trata de que hay una parte del cuerpo profesional en Chile que está intentando justamente con los presupuestos de sus clientes, con ellos mismos, con sus propias familias, como bien dijo Hugo, pues intentar empujar un poco a la disciplina y hacerla avanzar por esa vía, digamos, del proyecto moderno. Así que poco a poco se van asumiendo ciertos valores que son los que guían el proyecto moderno en el contexto también de su difusión, digamos, el tema de las revistas, las dos revistas que estaban circulando en Chile entre 1930 y el año 50, es decir, Urbanismo y Arquitectura y Construcción, pues también son como hacen parte del mecanismo utilizado para la difusión de estas primeras exploraciones, de las cuales, por supuesto, no voy a mostrar ninguna de las casas que están publicadas originalmente, sino que se trata entonces de, digamos, otras exploraciones menos difundidas, pero que cumplen con una condición, digamos, básica. Primero, que todavía existan. Y el hecho de que todavía existan también supone que son casas que todavía están, digamos, de alguna u otra forma en pie. Voy a intentar poner la presentación, pero es que si el Zoom me deja... A ver, aquí. Listo. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, Andrés. Ok, entonces, como se anunció, yo voy a presentarles seis casas que están ubicadas en las comunas de Ñuñoa y Providencia, y que entonces he decidido tomar entonces como inicio, digamos, de esta presentación. ¿Por qué no se pasa? No. Bien, el campo, digamos que el campo o el territorio que exploré en el proyecto en la tesis para optar al grado de magíster realizada por mí hacia el año 95 del siglo pasado, es este que aparece indicado en esta fotografía aérea del geográfico militar, que considera una porción de las comunas de Ñuñoa y Providencia, que en ese entonces presentaba ya unos avanzados grados de consolidación urbana, y que además constituía, digamos,
el campo sobre el cual se había construido gran parte de la Nueva Santiago, la Santiago básicamente del siglo XX, la expansión hacia el oriente. Así pues, la delimitación de esta zona consideraba primero esos altos grados de consolidación urbana, es decir, que ya hubiera lotes, hubiera servicios, hubiera redes de transporte, vías de comunicación, es decir, que fuera una ciudad que estaba en pleno proceso de construcción de su nuevo horizonte, por así decirlo. De modo pues que este es un territorio que está al oriente de la actual comuna de Santiago, al sur del Cerro San Cristóbal, digamos, de hecho al sur del río Mapocho. No se consideró Pedro Valdivia Norte en este caso. La comuna de Las Condes, que también presentaba ya algunos sectores también bastante consolidados hacia los años 40, y hacia el oriente, la actual comuna de La Reina, mucho menos consolidada en ese entonces, y por el sur, entonces, el Estadio Nacional y la Avenida Grecia, digamos, como el límite principal, y que marca también la presencia de lo que yo llamé, digamos, las unidades urbanas, unas unidades desarrolladas fundamentalmente bajo un modelo de ciudad de muy baja densidad, que estaba, digamos, consolidado a lo largo de algunos grandes ejes viales, que representaba de alguna forma distintos ambientes urbanos, compartidos en algunos rasgos, por ejemplo, terrenos de cierto tamaño, otros que presentaban ya unos grados de menor, digamos, de mucho más atomización de los terrenos privados, y a su vez también unidades que pudieran ser reconocidas y reconocibles como aquellas que todavía conservaban en los años 90 gran parte de sus características ambientales y urbanas. Vale decir que también hubiera un conjunto de casas construidas entre los años 30 y los años 50 capaces de configurar un contexto urbano reconocible como parte de los procesos de modernización de la ciudad. Así entonces se reconocían en ese momento, y creo que todavía hoy son bastante reconocibles, un sector cuyo eje principal sería la avenida Los Leones, otro más cuyo eje principal sería la avenida Las Lilas, hoy Eliodoro Yáñez, otro más también en Providencia, que incluía el barrio de Dalmacia, que ya es un barrio consolidado fundamentalmente con casas que podríamos llamar adscritas a los ideales modernos, y el entorno de la avenida Sucre en su tramo, digamos, más sobre la avenida Manuel Montt. Después en Ñuñoa se reconocían dos grandes sectores bastante amplios, el Suárez Mujica, que es en sí mismo un barrio generado para la época en que también se decide la construcción del Estadio Nacional. Entonces, digamos que es un sector que media entre la avenida Grecia y la avenida Irarrázaval, y que va desde, digamos, prácticamente desde Vicuña Maquena hasta prácticamente la avenida Pedro de Valdivia o el eje de avenida Macul. Y finalmente el barrio Banco de Chile y la avenida Irarrázaval, que también tiene como centro un barrio creado en los años 30, también para proveer de vivienda para una clase media de empleados y de profesionales liberales, dentro de lo que podríamos llamar una clase media nueva, digamos, si nos ponemos en los estándares de los años 30 y los años 40. Así pues, dentro de cada uno de estos sectores, elegí 6 casas para ir más al detalle, y que son justamente viviendas, digamos, que yo consideré en un momento dado representativas de lo que se podía hacer en ese momento, tanto en el campo disciplinar como
en lo que podía ser la definición de esos barrios. Por lo tanto, son casas que unas presentan condiciones de lote de mayor tamaño, otras consideran más bien un programa interno bastante más sintético, bastante más apretado, por así decirlo, y son casas que además presentan en general un estado actual, vamos a decir que al año 2020, 2021, en el cual las casas, si bien la mayoría ya no son usadas como viviendas, todavía algunas de ellas mantienen sus rasgos característicos principales que les dieron origen. No me voy a detener mucho en el detalle de cada una de estas casas, pero en un momento dado, en el año 2020, hice una actualización de este trabajo y hice una revisión de cuántas de estas casas sobrevivían a transformaciones inmobiliarias. Aproximadamente un 40% de estas casas todavía están en pie. Sin embargo, menos del 20% conserva parte de sus rasgos originales. Hay que destacar que solamente una está metida dentro de un barrio de conservación en alguna medida. Por lo tanto, vamos a examinar cada una de estas 6 casas dentro de sabiendo, digamos, que tienen como estos criterios de selección. Ustedes van a ver que la mayoría están situadas en lotes de esquina, o si no, se trata lógicamente de casas aisladas, digamos que están aisladas en su lote como correspondía a las lógicas urbanas de aquel entonces. Así pues, hay una primera parte, ¿sí? El tiempo ya se cumplió. Si los otros dos panelistas están de acuerdo, podemos extender a 15 minutos. Igor, Pablo, ¿sí? ¿Pablo? No veo a Pablo. Ya. Sí, ni un problema. Ok, vamos con 15 minutos entonces. Dale, gracias. Entonces, examinemos rápidamente algunos planos y dibujos que son los que de alguna manera dan o son las evidencias de esta exploración, que es primero quizás un tanto epidérmica o un tanto, no me gusta la palabra superficial, pero sí tiene que ver mucho con más que nada la imagen externa de las casas. Por ejemplo, la casa para el doctor Panayotis, del arquitecto Osvaldo Vial, enfatizaba mucho sobre este aspecto dinámico de la fachada exterior de la casa, mientras que la planta se mantenía dentro de ciertos cánones más bien tradicionales. La Casa Puga de Julio Cordero ya es un ejercicio mucho más de síntesis y de eficiencia en el uso de los elementos de la planta, y además incorpora el techo terraza y la perspectiva aérea, da cuenta, digamos, de este mayor compromiso con estos aspectos. Es una exploración dentro de lo que el arquitecto Julio Cordero hacía en ese entonces, como arquitecto también que tenía un trabajo en el Estado. Esta casa, que es de las casas modelo de las que se diseñan en el barrio Suárez Mujica, pues es un programa bastante extenso, pero explora también estos aspectos más bien formales de las formas curvas y de las terrazas, y la incorporación de algunos elementos adicionales a un programa de vivienda estándar. Esta casa, en una esquina bastante compleja, es una punta de diamante, más bien lo que intenta es disponer unos elementos del programa dentro de un lote que mira fundamentalmente hacia el sur. Por lo tanto, hay que solucionar estos temas con grandes ventanales o con elementos que enfaticen ciertos aspectos interiores de la casa para darle las mejores condiciones posibles. La casa de Enrique Gebhardt, un arquitecto que de conocida filiación, ya muy comprometida con los ideales modernos y cercano, digamos, a ciertas ideas de la arquitectura europea, basa, digamos, su idea en esta rampa muy visible de conexión entre un piso y otro, y una planta también muy racional en el aprovechamiento del lote y la incorporación del automóvil como parte esencial de su programa. La casa Choaqui, que es una casa que aún se conserva en bastante buenas condiciones, es otro tipo de experimentación o de búsqueda dentro de la expresividad que tienen, por ejemplo, la escalera, que la tiene tanto en planta como
en elevación y la composición de fachada que intenta de algún modo inscribirse dentro de lo que se conoce como la arquitectura moderna. Veremos entonces que las huellas de este campo exploratorio en las fotografías tomadas para la tesis y algunas tomadas más recientemente dan muestra, digamos, de cómo estas casas resolvieron esta exploración en torno a, por ejemplo, los elementos de circulación vertical, muy expresivamente planteados en las volumetrías, en las fachadas, en las composiciones. O la incorporación, como dije, de ciertos elementos muy protuberantes, en este caso como la terraza, o no ya las escaleras, sino ciertos recintos especiales para los cuales estaba destinada la forma curva. La enfatización del techo terraza en la Casa Puga, por ejemplo, cosa que aparece muy evidente, digamos, en la relación que la casa tiene con el medio ambiente. Algo parecido ocurre en la Casa Chávez, en la que la terraza es accesible precisamente por esta rampa muy visible desde el exterior. Pero si uno examina con más cuidado, digamos, cada uno de estos elementos y su relación con las plantas, uno ve que hay una exploración todavía quizás un poco tímida, pero muy eficaz, digamos, en el momento de definir el carácter, no solamente de la casa misma, sino de muchas de las casas vecinas, conformando, digamos, estas unidades. Finalmente, una reflexión sobre la conservación y el estado en que estas casas están y del posible recorrido que uno podría hacer, recorrido patrimonial, si estamos hablando de cosas que tienen que ver con el patrimonio, de cómo uno podría ir saltando, ojalá no saltando, pero por lo menos recorriendo estas casas en su estado actual. No es verdad que no siempre es el que uno quisiera, pero que uno puede advertir, digamos, como en algunos casos, como en el caso del barrio Suárez Mujica, pues han sido de alguna forma protegidas como conjunto, como ambiente urbano, más que como individualidad. Muchas gracias. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Le voy a dar la palabra entonces ahora a Igor. Ya tenemos una discusión inicial, porque yo te dije Igor y José te dijo Igor, así que ya tenemos ahí una primera discordancia. Igor, entonces son 15 minutos, por lo que acabamos de ajustar. Bueno. Perfecto. Ya me acostumbré con las dos posibilidades. Tengo una doble identidad acá en Chile. Muy bien. Originalmente Igor, pero Igor. después Igor. Muy bien. Bien. Buenas tardes. Gracias primeramente a Humberto Bonomo por hacer esta conversación, conversatorio posible. Gracias a la presencia de los otros expositores acá, Andrés Telles, Pablo Altiques y gracias también Hugo, José, por la moderación. Mi trabajo es una larga historia porque ya hace más de 10 años que estudio, investigo y trabajo sobre la casa en Llamermoz. Y este año finalmente pude culminar con una especie de reconstrucción, sin embargo, de algo que nunca se pudo ver. Se trata de los encofrados de madera y de las enferraduras de la estructura de hormigón armado. Eso se basó en una investigación doctoral larga, una investigación académica posterior y finalmente en un fondar de creación. Así que esta presentación tiene dos partes porque lo que interesa es la casa en Llamermoz, pero también les voy a mostrar el proceso de reconstrucción de esta obra actual. Bien, es importante mencionar que, como dijo Humberto, también se trata de un proyecto de creación financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de un Fondar Nacional de Creación. El equipo está conformado por mí, por Renata Tovar y Rocío Sáenz Laguna,
además de todo el equipo que estuvo por detrás de la obra, de la investigación, los patrocinadores. La obra estuvo a cargo de Raúl Cárdenas, de la oficina Black Arquitectos. La iluminación de la obra estuvo a cargo de Gaspar Arenas y Marcelo Araya. El cálculo, la asesoría a cargo de Sebastián Cárcamo. Y reconstruimos en la Corporación Cultural de Las Condes. Y todos los patrocinadores del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica de Chile, el Archivo Histórico José Vial Armstrong de la Católica de Valparaíso, muy importante por los documentos y las fuentes originales, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterra, la AOA, la Fundación Alberto Cruz y Arteli en español. Bueno, eso se trata entonces de una reconstrucción creativa, pero muy fiel a la obra original, y está disponible a la visitación hasta el 30 de abril. ¿Qué es lo que pretendo indirectamente o implícitamente con esta presentación, con este conversatorio? Defender la Casa Ingemermoz como la casa más compleja que ha tenido Chile en su historia. Por lo tanto, un referente que debe ser conocido. Y también a Fabio Cruz Prieto, su autor, como el arquitecto fundamental para entender lo que en la historiografía de la arquitectura quedó conocida como Escuela de Valparaíso, incluyendo las obras de la Ciudad Abierta. Bien, la Casa Ingemermoz fue un encargo privado que hizo el papá de Fabio Cruz para él, que tenía entonces 29 años, un encargo bastante particular y especial, con sus ventajas, que se trata de un encargo familiar. Estaba en la comuna de Las Condes, en la calle Ingemermoz, que es esa calle de una cuadra solamente, paralela y un poco perpendicular también a la avenida Apoquindo. Estaba emplazada en un terreno de 16 metros de frente por 30 de fondo, y una de mis primeras aproximaciones a la casa fue con las planimetrías publicadas de la casa. Fue una situación un poco de susto y espanto por mi incapacidad de entenderlas. Planimetrías que son bastante complejas, porque no se entiende muy bien una mirada funcionalista de la casa, y eso ya hace que una persona se ponga sin entenderla muy bien. La casa estaba compuesta por 3 escaleras internas, entonces era difícil de entender dónde estaba cada cosa y cómo funcionaba y para qué servía cada parte de la casa. Una casa que se ven ahí, que en sus planimetrías está muy compuesta por muchos triángulos, lo que vuelve la lectura más difícil. Hasta que para entenderla, tuve que hacer una primera reconstrucción de sus partes o de su proceso de construcción. Y ahí me di cuenta que para entender la Casa Ingemermoz había que entender su proceso, sus partes, sus momentos y sus etapas. Y que cada etapa había sido diseñada y proyectada como una obra independiente. Por lo tanto, esa manera de proyectar fue lo que hizo finalmente que la Casa Ingemermoz tuviera esa complejidad, porque en estas planimetrías son muchas las capas que están representadas. Entonces, el núcleo central de la casa, la estructura, es lo que se ve en esta composición de 3 fotografías, y fue lo que yo decidí reconstruir como núcleo fundamental para entender esta obra. Tuve que hacer un levantamiento y un trabajo muy extenso de archivo. Este plano es uno de los planos de cálculo diseñado y firmado por el ingeniero, y que está disponible en la exposición de documentos también. Y aquí se ve una diferencia fundamental para entender la obra, la diferencia entre la forma de la estructura y lo que finalmente hace que la casa sea una casa. Y ahí me di cuenta del valor de los encofrados de madera para esa estructura, a través de una maqueta que hice a escala 1:50, que quería ver solamente la estructura, pero poner en valor las tablas de los moldajes, y ahí me di cuenta, pude ver finalmente
el valor de esa obra de madera que finalmente hace el hormigón. O dicho al revés, la obra de hormigón como siendo fundamentalmente una obra en madera. Para dejar marcado al inicio algunas imágenes de lo que reconstruimos con mucha fidelidad. Bien, ahora más que ahondar, voy a tocar algunos puntos y etapas de la casa de Mermoz, tratando de indirectamente defender su complejidad, y en el sentido de que cada parte y etapa fue proyectada como una obra en sí misma, con su autonomía, con su proyecto, con su construcción, con sus bases y sus variaciones. Las propias excavaciones de la casa tuvieron su proyecto, tuvieron su ejecución y podrían ser vistas como una obra en sí misma, como lo es una plaza o un parque. La casa entonces plantea esas tres materialidades que constituyen también tres maneras de proyectar la arquitectura. El suelo como cueva, la obra en hormigón como siendo la obra como una cabaña, la estructura como obra también, desde las fundaciones y las cadenas de fundación hasta el diseño de los pilares, su forma en planta, que son triángulos, rectángulos, isósceles, y todo ese diseño especial de los moldajes, especialmente los de las losas, porque fueron concebidas como módulos triangulares reutilizables, prefabricados y reutilizables en su primer nivel, en su segundo nivel y en los muros de contención. Ahí se ven algunos detalles, los moldajes de la primera losa a la derecha, de la segunda losa a la izquierda, y el resultado impreso en el hormigón de esos moldajes. Y lo que plantea la casa también es siempre un sentido de base, como el edificio principal de la casa y sus variaciones. Y en este caso serían el garaje de la casa y un dormitorio o especie de mini casa, habitación del chofer, que es lo que se ven mejor en esas maquetas a la izquierda y a la derecha. Entonces está la base, el edificio principal de la casa, la estructura en hormigón y sus variaciones, el garaje y la casa del chofer. Y la obra en madera, las envolventes que finalmente protegen y ocultan la estructura y la obra en hormigón, y podría ser considerada esa manera de proyectar referente a la idea de carpa. Aquí hay varios puntos. Los techos como obra en sí misma. De hecho, en esa fotografía de la izquierda se ve muy claramente la idea de techo como un suelo elevado. Cada uno no es un techo continuo, cada uno se puede separar, cada uno tiene su proyecto, su concepción. La galería de acceso, que es fundamental porque define la diagonal a través de la cual se accede a la casa, una galería que está adosada por fuera de la estructura de hormigón, por lo tanto permite o salta las determinaciones de las alturas de las vigas y losas de hormigón, por lo tanto hay otras alturas posibles en esta casa porque se ensancha por fuera de la estructura de hormigón. A esta casa se accede con una altura de 4,5 metros y luego se va subiendo los escalones mientras que el techo va bajando hasta llegar a la altura de piso a viga, que son 2,10 metros. Hay más fotos de la construcción de la galería, que por lo tanto oculta la estructura de hormigón. La habitación de servicio, que es una especie de techo que se hace cuerpo, una cercha que se hace cuerpo también, que es lo que se ve a la izquierda de la fotografía de la izquierda, que también queda adosada la estructura de hormigón, pero con su propia estructura también en madera. Las escaleras que están en el campo intermedio entre la arquitectura y el diseño. Cristian Valdés trabajó en el diseño y ejecución de las escaleras, especialmente la de la izquierda y la de la derecha, que es la de servicio. La de la izquierda es la escalera principal de la casa. Cuando uno accede, puede bajar al piso de abajo. Ahí se ve el detalle del pasamano diseñado y ejecutado por Cristian Valdés.
y la escalera que está en la fotografía del medio, y la escalera caracol que conecta los 3 pisos de la casa. Las lucarnas también, una obra entre diseño y arquitectura como dispositivos lumínicos, y que en esta casa hay una exploración muy fuerte sobre las posibilidades de iluminar la obra. Primero, la lucarna del baño, un dispositivo tradicional, ¿no es cierto?, que se sobresale de un plano y se ve muy claramente tal como lucarna, pero también otras que se ven más bien como muebles. En el caso de la fotografía de la izquierda, es un triángulo que surge en el medio del estar de la casa, pero que ilumina el piso de abajo, o las fotografías del medio y la derecha, que son la misma lucarna, que están adosadas por dentro de la fachada que da hacia la calle. Por lo tanto, es como si fuera una boca que va por dentro del vidrio, que ilumina desde el piso de arriba, el piso de abajo, y que desde dentro del piso de arriba se ve como una escalera, un mueble. Pero también fotografías que no tengo desde la habitación del dormitorio de servicio, una lucarna invertida que se ilumina desde abajo. Las fachadas, que también son un campo de exploración en esta casa, desde el punto de vista de los marcos y ventanas, y también algo muy especial que pasa en la fachada principal de la izquierda, que es al no poner una viga intermedia entre el primer y el segundo piso, toda la fachada quedó como un campo de exploración de doble altura, sin determinantes de alturas y niveles. Por ese mismo motivo se pudo hacer la lucarna interna que se ve más a la izquierda. Hay algunas imágenes que se ven en la condición inaugural de la casa una vez que ya estaba con todas las terminaciones. Abajo el piso semihundido, a la izquierda arriba el piso principal, y arriba a la derecha el piso, la losa del atelier de trabajo. Y con esta imagen termino esta primera parte, que es la imagen que pone en juego el hormigón hecho de madera, con la textura de las tablas de madera, y los techos del estar hechos con tablas de la misma sección, y además de eso, esa perspectiva desde el piso de abajo, que entre comillas se pierde con la obra conclusa, porque todo ese vacío del hormigón se tapa y se rellena con pisos de madera. Entonces la casa es literalmente y conceptualmente una sobreposición de capas. Igor. Estamos muy pasados. Igor, faltan 10 segundos para cumplir los 15 minutos. Yo Entonces no sé si ahora va a ser un recorrido por fotografías de la reconstrucción. Muy rápido. Un par de minutos más para no salirnos tanto. Gracias, Hugo. Entonces, la reconstrucción de la obra parte de un desarrollo de una serie de maquetas que yo las hice durante 5 años, de una investigación específica sobre los planos estructurales y de moldajes con un redibujo fiel, con el desarrollo de un anteproyecto de una obra hecha de moldajes, y después una proposición de cómo sería la obra de moldajes, y también el desarrollo de todo el proyecto de ejecución de esta obra, y finalmente esta fue la proposición: pilares, vigas y losas del primer piso, y enferraduras de pilares y vigas del segundo piso, y algunos muros de contención. Entonces aquí voy a puntuar solamente las etapas de reconstrucción. Tableros de pilares, cada tablero, todos los tableros diseñados uno a uno para que los maestros pudieran hacer de manera como muy rigurosa. Tableros de vigas, tableros modulares de losas que sirvieron para las losas y para los muros, aquí con su proceso de construcción. Los tableros de los muros, los dados de hormigón que quedaron algunos hundidos, semihundidos y sobrepuestos al terreno, son las fundaciones, las enferraduras de pilares y vigas, también diseñadas rigurosamente y fielmente a la obra original. La estructura finalmente de los pilares y sus moldajes que iban sobrepuestos a ellas. Los muros con su estructura,
La estructura de las vigas y sus moldajes, esas estructuras son nuevas para mantener los moldajes. Las losas, que finalmente pudimos poner solamente un módulo, y las vigas del segundo piso. Finalmente quedó como una obra inconclusa por temas de plazo. Pudimos poner solamente un módulo de losa y eso fue uno de los regalos del tiempo y del plazo, porque pudimos ver finalmente todas las sombras de las losas y de la estructura en el suelo. La reconstrucción va acompañada de la exposición de una serie de documentos originales, fotografías, planos y maquetas de investigación, y concluyo retomando algo de la primera exposición o conversatorio que tuve sobre la Casa de Mermoz, que me pregunté qué eran las obras y casas de Cristian Valdés, Premio Nacional de Arquitectura, sino una reinterpretación de la Casa de Mermoz. Y este año tuve la gran felicidad de poder conversar con Cristian Valdés y me dijo esto, que todas sus obras eran intentos de copiar a Fabio Cruz. Muchas gracias por la paciencia. Gracias, gracias Igor. Muy interesante, de más está decirlo, el trabajo impresionante, la documentación, en fin, muchas gracias Igor. Ya volveremos con preguntas. Bueno, y para cerrar esta trilogía de la tarde de hoy, le doy la palabra al profesor Pablo Antíquez, quien, como lo había mencionado, va a mostrarnos un conjunto de casas que se ubican en el Cerro San Luis en Santiago. Así que, Pablo, adelante. ¿Se escucha bien, Hugo? ¿Se ve la presentación? No, la presentación no la estamos viendo. ¿Por? Tienes que darle compartir pantalla. Le di compartir pantalla. No la estamos viendo. Sale de Te nuevo. faltó elegir la ventana para compartir, Pablo. A ver, voy a tratar de nuevo, me disculpa. Chuta. Ahí no se ve, ¿no es cierto? Nada. No, no se ve todavía. Voy a Mis decirte lo que disculpas me en la dice, demora. lo que me dice Compartir Hanny en pantalla, este momento. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Dale, Ya. dale el proyector para que lo veamos en pantalla completa. Ahí, ya. Muy buenas tardes, muy agradecido a Humberto Bonomo por la invitación y al Centro del Patrimonio. Muchas gracias. Pablo, ¿Sí? no lo estamos viendo en pantalla completa. ¿Por qué? Dale al proyector ese cosito que está al lado del 100%. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha, porque aparentemente lo En el tiene. PowerPoint. En el PowerPoint. PowerPoint. Sí, en el PowerPoint tiene que pinchar. Donde dice, al ladito donde dice 100%, ahí. Chuta, Ahí donde no, marcó Hassi. no me sale. Oh, shit. Bueno, lo podemos ver así también. Ya, ok. Si no te Se ve incomoda. bien, al menos. Ya. Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a José, Hugo, a Igor y a Andrés. Este es un proyecto que llevo estudiando casi 25 años. Partí aproximadamente a finales del 2000. Y fue un proceso muy largo, como decía Hugo Mondragón, porque trabajo a partir del desarrollo empírico. Voy a conocer a la familia y voy viajando por distintos países del mundo buscando orígenes o conociendo los proyectos de arquitectura. Y siempre me intrigó el Cerro San Luis, básicamente porque era un proyecto inmobiliario. Se vende el cerro como parte de una de las compras de la familia Lyon y de la familia Errázuriz, que yo detallo mucho en el último libro, una de las últimas revistas de la AOA que le dedica a eso. Y saco también un libro que es general de el movimiento moderno olvidado. Todas estas casas que de alguna manera se conocieron pero no se difundieron. ¿Por qué me interesó el Cerro San Luis? Básicamente porque, a diferencia de otras casas del movimiento moderno, cumplía dos condiciones. Uno era que era una pendiente muy fuerte, en algunos casos sobre 45 grados, una hermosa vista a Santiago
y muy acotado dentro de lo que hoy día se llama los cerros isla. Y también me llamó mucho la atención de que la mayoría de los clientes que compraban estos terrenos era gente muy joven y que estaba dispuesta a ver cómo podía ser este nuevo habitar en una pendiente que en gran parte de las casas no tiene jardín, por ejemplo. Y eso iba involucrado al arquitecto que tenía que diseñar una casa particular y a un ingeniero que en un terreno de muy mala calidad tenía que ver cómo se sujetaba la casa. A partir de eso hice una primera selección. La primera selección fue para este libro y la segunda fue para mi doctorado y la tercera fue cuando me llama la OA y quieren hacer el Cerro San Luis como laboratorio de la arquitectura moderna y ahí incorporo más casas que fui encontrando durante los años gracias a algunos arquitectos. Entonces, por un lado, uno ve a la mano izquierda la foto del Cerro San Luis completa, los casos de estudio que yo les llamé, y para eso lo que yo hice fue ir a la Weissenhof-Siedlung, recorrer todos los case study houses, algunas obras puntuales de Neutra en Cuba y otros países, o de Schindler, y empezar a entender qué significaba esta visión. Dentro del proceso, indirectamente me ayudó Hugo Mondragón cuando él se fue a estudiar a la biblioteca de Harvard, el tema de Horacio Acevedo. La familia Horacio Acevedo se comunica conmigo y me dan a entender un libro que yo lo tenía, pero simplemente como parte de una lectura, y que era Redescubriendo el movimiento moderno de Pierluigi Serriano y Julius Schulman, y ahí se encuentra una foto que va a ser clave, y que es la fotografía de Horacio Acevedo, trabajando en una de las oficinas más importantes de Estados Unidos, los Case Study Houses, de William Beckett, y la familia Acevedo me permite conocer la historia completa. Yo ya había ido a todas las casas que había visto don Horacio y a conocer a los arquitectos, desde Pierre Koenig hasta las de Rafael Soriano. Y Pablo, familia... estamos viendo la primera imagen todavía, ¿sí? Ah, ¿no ven nada todavía? ¿No? No, estamos viendo la primera, quizá muévete con... No, no has cambiado la diapositiva. No has cambiado ahí tampoco. No. No. Uy, qué terrible esta cuestión. Párate en la segunda, a la izquierda. Párate en la segunda. Párate en la diapo 2. Pínchala. A ver, pantalla. Qué pena. Disculpen mi ignorancia en el... No, tranquilo. Y no veo por qué no lo ven. Yo lo veo. A ver. ¿Esta es la misma presentación que tú me enviaste? Sí. Voy a ver si la ¿Ahí la ven? ¿No? No, estamos viendo lo mismo de antes. Mil disculpas. ¿Ah? No te preocupes. A ver, yo pensé que la estaban viendo. A ver. ¿Estás con dos pantallas, Pablo, o solamente con una? ¿Con una? ¿Ahí la ven? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Ah, qué maravilla. Ahí cambia. Mil perdones mi ignorancia. Ahí sí. Bueno, entonces, nuevamente ahí están las fotos del Cerro San Luis y fotos antiguas que me dio una de las familias, son originales tomadas en avión, y se ven las primeras casas. Era importante para mí hacer todos estos viajes y buscar los orígenes de la arquitectura, y en el caso de Horacio Acevedo, él va a construir la primera casa que va a marcar un antes y un después. Yo a su vez hago todo un vínculo con las casas del Pedregal, que hace la organización, ¿cómo se llama? El arquitecto mexicano, chuta, me puse nervioso, así que Luis Barragán, y empiezo a entender a Horacio Acevedo y empiezo a seguir la ruta a Horacio Acevedo, junto con los Case Study Houses. Y dentro de eso, en la oficina William Beckett, me doy cuenta que me empiezan a contar toda la historia, y Horacio Acevedo había sido muy, muy amigo de Neutra, de Koenig y demás, y de todos los arquitectos de los Case Study Houses, y había seguido el proceso constructivo de todas las casas. E incluso Neutra había estado invitado a su matrimonio en Estados Unidos, y ahí logro entender de que él va a traer uno de los primeros actos del movimiento moderno de la vanguardia americana de la costa oeste de Estados Unidos. Y dentro de eso, de lo que me había llevado Hugo en su momento con los Arts and Architecture como revista, está la revista Architectural Design de Monica Pigeon, que su verdadero apellido era Mónica Lehmann, que es esta gran editora de la revista y que
pone en valor la arquitectura chilena, y me doy cuenta que Horacio Acevedo, junto con Alejandro Méndez y Jorge Costabal, muy importante por Latin American Architecture, cuando se hace en el MoMA, pero va a ser Horacio Acevedo quien traiga este concepto de los case study houses. Y la casa, que él le tocó ver la construcción de la casa Broughton, que yo también fui de Greg Elwood, se da cuenta que él puede importar por paisaje, por clima y por idiosincrasia una suerte de visión de esta arquitectura más liviana, no tan pesada en hormigón armado y con materiales más asociados a la estructura metálica. Y esta casa, que es la casa de Leodoro Cortés, a principios de 1955 va a marcar la puerta de entrada al Cerro San Luis. Y gracias justamente a Pierluigi Soriano, que me permitió publicar esta foto en ¿cómo se llama?, en la revista AOA, y a Arts and Architecture, que eran estas tres revistas que le dedican tanto a Emilio Duarte como a Horacio Acevedo distintas posturas arquitectónicas que ellos tenían, desde su proyecto título hasta las estaciones COPEC de estructura metálica, que eran como una especie de resortes que hacía Horacio Acevedo. Dentro de eso, Mónica Pechen va a marcar un antes y un después en poner en valor la arquitectura chilena, tanto con Horacio Acevedo como con Bresciani, Vázquez Castillo y Huidobro, y una serie que ella saca en paralelo que son antología de casas. Era una mujer muy prolífica, a ella no le permitieron estudiar arquitectura, así que estudió diseño de interiores, pero a juicio mío se transforma en una de las editoras más importantes que tiene el mundo en la década del finales del 50, principios del 60, a nivel mundial, de poner en valor esta arquitectura residencial fundamentalmente, y que era lo que hablaba Hugo Mondragón al principio. Dentro de eso va a venir una de las casas claves de Helmut Reichmayer, y que es la familia Reichmayer la que me entrega las fotos de regalo, con dos arquitectos clave, Pablo Guiudfequetti y Rodolfo Bravo Valdés. Ellos van a ser dos arquitectos muy poco conocidos, que lo más conocido que uno conoce es la Villa Olímpica, cuando se asocian al Grupo Tau porque empatan en el concurso nacional del conjunto habitacional, y ellos también plantean esta visión. Entendamos que Pablo Guiudfequetti era húngaro y viene arrancando la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto su vínculo también va a ser directo con Schindler y con Neutra, y ahí nuevamente esta visión moderna de esta segunda etapa, lo que yo le llamo la segunda modernidad. Después Claude Leclerc va a ser clave. ¿Por qué? Claude Leclerc y Génova Valderra, estos dos grandes arquitectos, le van a hacer una casa a alguien que va a ser clave, que es un ingeniero fundamentalmente, y Hermógenes Pérez Saavedra y Luz Valderrama se vinculan a él porque él es uno de los pocos que es capaz de calcular, y vamos a ver después por qué es tan complejo el cálculo en pendientes tan fuertes, y en donde lo que primaba era la vista fundamentalmente. Y como primaba la vista, y aquí va a venir otra arista que va a ser Pablo Guiudfequetti y Rodolfo Bravo Valdés, que han visto de, ¿cómo se llama?, don Horacio Acevedo, es que la casa no puede ser un solo volumen, tienen que ser distintos volúmenes, y el concepto de la caja habitable, que se desfasan para lograr, curiosamente, la vista sur y con luz sur. Una de las segundas casas de un gran arquitecto que también ha pasado por nuestra historia no reconocido, es la casa de Alfonso Gresmate, un soltero que era uno de los primeros socios del club de golf, y que él bajaba caminando desde la parte superior del cerro, y que la diseña Carlos Alberto Cruz Eizaguirre. Pero realmente el proyectista es Carlos Alberto Cruz Claro. Entendemos que hay una gran historia de Carlos Alberto Cruz Montt, Carlos Alberto Cruz Eizaguirre, Carlos Alberto Cruz Claro. Y es básicamente un vínculo muy al tema de la pagoda. Son 3 volúmenes, una casa soltero, con 2 dormitorios, y el dormitorio principal se abalcona al club de golf donde él bajaba a jugar, y la otra, que es un dormitorio de invitados, hacia lo que es la parte de Santiago. Hoy en día se hizo una especie de ampliación tipo mariposa, espejo, así que copiaron como la misma casa. Y finalmente, en esta misma época, estamos entrando en la década del 60, el Ramón Alfonso Méndez, que murió hace poco, quizá uno de los grandes teóricos de nuestra arquitectura, y que trabajó con grandes arquitectos teóricos a nivel internacional, y que hace esta casa, que hoy día está bastante modificada, pero que habla de lo que es la llegada con la terraza y el estacionamiento para mirar Santiago, y la casa queda como por debajo. Y eso también habla de
en algunos casos como, y saliéndome del Cerro San Luis, la Casa Santo de Bresciani, Valdés Castillo y Oro en Papudo, que es el genio del lugar. No obstaculizar la vista, que es lo que me entrega esta maravillosa posibilidad del Cerro San Luis hacia Santiago. Y aquí vendrá una de las casas más entretenidas, la Casa Gastón Figueroa. Yo alcancé a conocer a la familia original, don Gastón Figueroa y su señora, de Mario Recordón y Luis Alberto Sartori Evia. Y esta casa, que es la Casa Estrella, que es importante, va a ser interesante porque, como ya estamos entrando a principios de los 70, finales de los 60, ellos quieren la vista completa a Santiago, y la quieren sin obstáculo, y era esta idea de la estrella que flotaba. Por lo tanto, todo el peso de la casa iba a recaer en un solo pilar, y la fundación termina teniendo 11 metros de profundidad bajo el suelo. Entonces, eran 11 metros hacia abajo, de ahí venía el pilar, José se ríe, y a la familia se le acabó la plata, se acabó, ya no había más dinero porque había sido tan titánica la obra estructural para sujetar la vista a Santiago, y va a ser don Alberto Sartori quien convence a la familia de terminar la casa, pero a esa altura la familia había quedado sin recurso económico y se devuelve al campo y finalmente la tienen que vender. Una de las casas donde yo lancé el libro y que siempre doy las gracias a don Juan Galleguillos Orrego, que es su casa, su cálculo y su construcción, que es esta especie de arquitectura orgánica que queda en el remate del Cerro San Luis y donde todavía vive don Juan Galleguillo, y que se escapa un poco, pero que sí es parte del plan de los Case Study Houses en Estados Unidos con la arquitectura orgánica, esta suerte de membrana de hormigón. Dentro de los descubrimientos nuevos, y aquí le tengo que dar las gracias a otros arquitectos, entre ellos Cristian Bossa, y darle las gracias a Roberto Müller, que sigue vivo, está la casa de Gustavo Kreft. Se hizo una OA que hace Cristóbal Molina de Gustavo Kreft, muy espectacular, pero había pocas casas de Gustavo Kreft. Yo tenía una en mi doctorado, pero el hijo de Gustavo Kreft, también llamado Gustavo Kreft, no sabía dónde quedaba en el Cerro San Luis. Entonces lo que yo hacía es que las casas que yo sentía que tenían algún valor arquitectónico, iba a la municipalidad y ahí tienen que desarchivar para encontrarlo, y finalmente encuentro esta casa, que es la casa número 8, que es básicamente para la venta. Curiosamente, están los principios del movimiento moderno, son más de una casa, son 2 casas para la venta, y Gustavo Kreft estaba dispuesto a no transar el estilo moderno en pos de una arquitectura que él consideraba que era la apropiada. Después vendrá la casa de Luis Jaime Antúnez, de una gran oficina de arquitectos, que es Jaime Larraín y Osvaldo Larraín, junto con Roberto Müller y Diego Balmaceda, hacen la Villa Frey. Osvaldo y Jaime Larraín son los que inventan el resort a nivel mundial. Roberto Müller es contratado por Charles Chaplin y se va fundamentalmente a United Artists, a Italia, a trabajar con Marcello Mastroianni y los grandes directores del cine italiano, y se olvida de la arquitectura y pasa al jet set de las películas. Pero esta casa de Jaime Antúnez, este gran escultor, dura muy poquitito porque a raíz de la pendiente, las doble y triple altura, tenía que subir con grúa las esculturas y no tenía las fuerzas porque la grúa había sido mal diseñada. Finalmente termina vendiendo la casa, y la casa queda tapada por la vegetación y pasa al olvido durante décadas. Será Cristian Bossa quien en una apuesta me dice, existe esta casa, y la empezamos a buscar hasta que la encontramos. Fui a la municipalidad y después de un par de meses lograron encontrar el archivo, y Roberto Müller me dice que su gran referente fue la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Dentro de las últimas casas está el conjunto de casas de Mario Pérez de Arce, que no me quiero detener, ha sido expuesto latamente en libros y en publicaciones, y que es un proyecto comercial independiente que después la familia Pérez de Arce termina viviendo en varias de ellas, y varios connotados arquitectos. No se construyen todas las casas, pero yo me atrevería a decir que están bastante bien conservadas, y fue un proyecto, igual que el de Gustavo Kreft, inmobiliario, en un cerro que permitía esa bondad de casas que en el barrio del Golf tenían 1 y 2 pisos, y era como el privilegio de mirar la cuenca Santiago. Y la casa de Erwin Fens, Ramón Valdés, hijo de don Héctor Valdés, me dice, hay una casa ahí, con la tecnología yo ya tenía un dron, así que volaba el dron hasta que sentía que había una casa que se parecía, y esta casa va a ser clave porque era de Pizarreño, la empresa Pizarreño, y Erwin Fens era uno de los ejecutivos de Pizarreño, que a su vez trabajan con Bresciani, Valdés Castillo y Oro, y hacen esta casa escalonada, pero a diferencia de todas las anteriores, lo que ellos hacen
a mediados del 60 y finales del 70, es que cada casa en sí es un pilar donde vuela la planta cuadrada. Y eso logra escalonar nuevamente en la pendiente, pero independiza la casa, que no fue lo que hace Recordoni y Sartori. Finalmente no pude entrar, obviamente, pero está la casa del embajador de Paul Thiry. Me costó mucho encontrar eso, y bueno, Hugo se va a reír y Andrés también, quizás Humberto un poco. Después de meses tratando de convencer al embajador norteamericano, me dice: ya me cansaste, te invito a cenar, Paul Simmons, pero no puedes sacar fotos. Le digo: ¿puedo usar la del dron? Sí, pero de lado. Entonces me muestra toda la casa, una casa exquisita de Paul Thiry, uno de los grandes arquitectos norteamericanos, muy premiado, y que fue el arquitecto en Washington del gobierno norteamericano durante muchos años, y que habla justamente de este esplendor de este Hollywood, de las casas, los case study houses, maravilloso, con estas terrazas de las grandes fiestas del jet set norteamericano. Y ahí termino, espero haber estado dentro de los 10 minutos. Estuviste dentro de los 15 minutos, como todos, Pablo. Justo dentro de los 15. Justo. Así que muy bien. Bueno, nada, hemos tenido las 3 presentaciones muy interesantes, las 3. Como se han podido dar cuenta, nuestro público tienen énfasis distintos también. José Emilio, ¿quieres partir tú o parto yo? ¿Tienes una adelante, Hugo. Ya. Bueno, antes de entrar como en la materia misma de las casas y tal, me gustaría pararme un poco antes, digamos, en el borde de la piscina, por decirlo así, y hacer una pregunta sobre digamos, las investigaciones, y dentro de las investigaciones sobre qué nos podrían decir y qué le podrían decir al público acerca de los documentos, porque tenemos algunos matices, digamos, tenemos en el caso de Andrés, documentos originales, unas lindas litografías en color azul, azulado, ¿no es cierto? Violeta, no sé, muy bonitas, pero también tú hiciste fotografías de época, fotografías de tu autoría, redibujos, y todos ellos comparecen de alguna manera como documentos. En el caso de Igor, digamos, el asunto de la reconstrucción se lleva a un extremo, digamos, es muy evidente que los documentos sobre los cuales está trabajando Igor en la investigación no provienen, no es que no provengan, provienen inicialmente de algunos documentos originales, las fotografías que nos mostraste, digamos, de la casa original, pero tú avanzas en unas reconstrucciones, digamos que es un trabajo imaginativo, podríamos decir así, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cómo deja rastros uno? ¿Cómo se procede, digamos, para dejar rastros sobre quienes el día de mañana vengan a trabajar sobre esas reconstrucciones tuyas, para saber hasta dónde lo que tú reconstruyes lo sabes precisamente y qué partes quizás son más interpretaciones o están más dadas a unas hipótesis? Y en el caso de Pablo no se lanza con ninguna reconstrucción, digamos, en ese sentido serías más precavido y trabajas solamente con documentos originales, los que encuentras en la... Bueno, entonces me gustaría ver el uso del documento, las investigaciones en cada uno de los 3, y si quieren podemos partir en el mismo orden de la presentación, Andrés, Igor y Pablo. Andrés, estás mute. Mute. No, sí, a ver, no es la primera vez que alguien me hace una referencia, digamos, a la naturaleza de los documentos que el trabajo, primero de tesis y después lo que se ha ido complementando. En realidad hay algo más, digamos, de lo que yo presenté, que además son reconstrucciones en 3 dimensiones, en computador, en ArchiCAD, de muchas de las casas, digamos, explorando yo, no los arquitectos de las casas, explorando distintas maneras de analizar y de entender las lógicas de cada proyecto y de cada localización. Entonces, sí, a ver, por un lado, la importancia del documento planimétrico, digámoslo, original, algo que Manuel Moreno llamó planos de anhelos.
Es decir, que muchas veces lo que se entregaba para el permiso municipal era eso, un momento intermedio en el diseño de la casa para su aprobación, y que tenía eso de las perspectivas dibujadas para explicarle posiblemente al director de obras municipales o a quien aprobara los planos, pero también al propio cliente, de qué se trataba el proyecto, más allá de lo que las plantas y otros documentos mostraban. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Enrique Gebhardt, que no muestra nada de eso, sino que muestra simplemente un plano, una sola gran lámina compuesta de los distintos elementos necesarios, mínimos necesarios para entender las lógicas de la planta, de la localización, del aprovechamiento del lote dentro de lo que las normas permiten y eso. Entonces, el documento original sirve para eso, pero muchas veces estos documentos originales, o digamos los que estaban en la municipalidad y algunos que se encontraron en otras fuentes, eran difíciles de leer, porque justamente las heliografías de la época eran muy susceptibles, tanto al deterioro como también porque sus métodos de producción hacían que la lectura de los planos fuera a veces un tanto difícil, porque el original estaba hecho en un determinado tipo de papel que no permitía mucho la transparencia. Bueno, salvadas esas dificultades, hubo que redibujar muchos de esos planos, hubo que tomarles fotografía y esas fotografías fueron el redibujo a mano en algunos casos, y después se hizo se hicieron maquetas un tanto básicas de las volumetrías de algunas de las casas para el análisis ya ese en CAD, digamos. Por otro lado está el tema fotográfico, que por supuesto, si uno tenía la enorme suerte de encontrar fotografías de época, pues esas eran las que comparecían, y fue uno de los hallazgos posteriores a la tesis, las fotos que tomó Roberto Gersman de dos de las casas para la familia Asbun, que han sido publicadas en 2 oportunidades, y para las cuales también, facilitó mucho el hecho de conocer a la familia Asbun, y que con Pablo Altiques justamente fuimos un día a tomar fotografías de los últimos momentos que vivió la casa. Eso. Entonces sí, hay distintos momentos en los que hubo que fotografiar las casas en el estado en que estaban, porque el estado era relativamente bueno, como pudimos ver. Tuve la suerte de conocer la casa Asbun justamente cuando todavía tenía parte de su mobiliario original. En fin, el momento era ese, no había otro momento ni posterior para hacer ese trabajo. Por lo tanto, hay esa diversidad, de documentos que comparecieron. Por supuesto, están los archivos municipales, los expedientes, los permisos de obra, las memorias de cálculo y en algunos casos los planos, no de arquitectura, sino de acueducto, ¿no? La empresa de acueducto tenía planos cuando la municipalidad ya no los tenía. Eso. Sí, y era interesante también que en alguna de tus presentaciones decía fotografías donadas al archivo, por lo cual hay una secreta aspiración a que esas fotografías se conviertan en documentos, prestigiados por ser unos documentos de archivo, ¿no? Entonces ahí un material que se produjo dentro de la investigación pasa a convertirse entonces en fuente primaria. Entonces, eso me parecía curioso e interesante también, porque creo que es una de las cosas bonitas que ocurre en una investigación. Igor, bueno, en tu caso estamos frente a una reconstrucción 1 a 1, ¿no es cierto? Sí. Y con la gran ventaja de que la casa de Mermoz no existe. Tiene también como ventaja para la investigación, pero con la ventaja documental de que tiene la documentación extensísima, la cantidad de planos, de dibujos, planimetrías, representaciones y planos completamente escritos de tamaño pliegos, fotografías, está todo el proceso, toda la concepción, proyección, construcción, todo fue muy bien registrado. Eso es una ventaja, pero una desventaja porque la cantidad es mucha. Es mucho de todo. Se ve, yo creo que en mi presentación también, que la casa tiene muchas cosas, muchas capas, muchas etapas, elementos, aspectos, todo. Entonces fue una ventaja y eso volvió bastante difícil también la selección de esos documentos para la exposición, por ejemplo. Ahora,
sobre tu pregunta sobre el uso de los documentos y sobre, como tú llamaste, una reconstrucción imaginativa, pero no hay cero interpretación en esta reconstrucción. Yo la llamo, no me gusta mucho el término reconstrucción porque no reconstruye una figura, sino que muestra lo que fue la casa de Mermoz, pero que nunca se pudo ver porque trata de mostrar esta obra de madera imprescindible para que exista la estructura de hormigón, pero que nunca queda porque se van sacando las etapas de los encofrados. Se hace de los pilares, se saca de las vigas y losas, se saca después del otro piso. Entonces, esta obra de encofrado es algo que nunca se pudo ver, pero lo que está reconstruido es tal cual lo que fue. Y para hacerlo claro, nos basamos en los planos, pero también en gran medida al análisis de las fotografías de la reconstrucción, porque lo que está diseñado no necesariamente fue lo que hizo, y la preocupación mía en esa reconstrucción era una fidelidad muy alta a lo que había sido, y no necesariamente a lo que estaba diseñado. Entonces, claro, hubo una serie de algunos ajustes en la reconstrucción, pero en el sentido de no interpretativo, sino vinculado a la fidelidad, pero preguntándose cómo hacer la obra aparecer, cómo hacer que realmente aparezca la obra, una obra de la estructura de hormigón, pero que está hecha ahora mostrando los encofrados y las enfieraduras tales como fueron. Entonces, una decisión fue sacar las tablas de fondo de los encofrados de la viga, de tal manera que el vacío del hormigón se pudiera ver. Entonces, eso no es una interpretación, sino que un acto, ¿no es cierto? Una decisión que valoriza lo que fue la casa de Mermoz. Entonces, claro, mi tesis de doctorado, por ejemplo, la mitad son los anexos de transcripciones, redibujos, documentación, selección, sistematización, y el propio volumen, la parte de la tesis misma, yo creo que 2/3 son de fotografías de la reconstrucción y dibujos originales también. Entonces, una casa que tuvo un registro fuertísimo y extensísimo. Pablo. Bueno, igual que Igor, también lo mío fue una tesis doctoral. Y en mi caso, lo que yo hice, voy a ver si la chunto, pero sí, aquí se puede ver, más o menos. Yo hacía se hizo un lanzamiento durante años, porque era muy difícil de encontrar muchos planos y porque uno de mis nortes era esta arquitectura medio olvidada, de arquitectos que eran para mí brillantes, pero que no estaban en primera línea, no eran un Emilio Duarte, Cristian Alberto Escribidor y otros más, o casas de ellos, pero que nunca nadie conoció, como la casa de don Agustín de Negri y Luis Pasteur. Mi orientación fue más que nada al documento escrito. Los planos los podía conseguir eventualmente, no me iba a costar, en algunos casos me demoré algunos años hasta que las encontraron en la municipalidad, pero mi recopilación se fundamentó en, tuve mucha suerte, yo alcancé a conocer a gran parte de los arquitectos de la familia, algunos bordeando hasta los 100 años, a doña Ada Servi la entrevisté lúcida a los 98 años, entonces yo lo que hacía era hacer la bajada de la historia de la familia, la historia del arquitecto, y entre comillas dejaba fuera la hipótesis de por qué la casa se hizo de esa manera, porque la especulación, a mí no me gustaba caer en la especulación, entonces me iba a esas dos. Y en paralelo, cuando yo conocía a la familia, y bueno, lo hemos conversado Hugo con Andrés, yo tomaba el avión y me iba a un determinado país y buscaba los orígenes también, y los libros también. Entonces, todo mi respaldo como teórico tenía que ser irrefutable desde el punto de vista del origen de la información, y así no cabía duda de ni la elección de la casa, ni por qué el proyecto de arquitectura había terminado de tal o cual manera. Y en el caso quizás de Horacio Acevedo fue mi mayor logro, porque logro entender que al ser la primera casa moderna en el Cerro San Luis, da como el punto de partida a todos los otros arquitectos que estaban experimentando. Y a su vez, al entender que él había trabajado en 4 de las oficinas más importantes,
Pierre Koenig, Rafael Soriano, Neutra y William Beckett, y tener las fotos, porque Horacio Acevedo fue un gran fotógrafo, las fotos están todas destruidas casi, lamentablemente, pero él iba a todo el proceso constructivo. Entonces, cuando él hace la Casa Cortés, se entiende la Casa Broyton, y yo viajo a ver la Casa Broyton y digo, ok, algunos, y yo sé que era un tema, Hugo, el tema de la influencia, yo la veo como algo positivo, que es el soporte sobre el cual todos vamos creciendo, y de ahí en la Casa del Pedregal lo que hace Luis Barragán con la Casa de la Cascada, como diciéndole a todos los arquitectos, señores, este es un punto de partida. Y por eso el Cerro San Luis, que queda muy acotado en su área o en su mundo, que es esta isla, para mí fue uno de los capítulos del doctorado, así como tratando de entender que la experimentación estaba forzada por la topografía y las condiciones fundamentalmente tecnológicas. Pero mi origen de información va a ser el empírico. Perfecto. Sí. Después podríamos volver sobre algunas cosas. Andrés Telles me ha dicho que tiene que salir a las 7 de la tarde. Recuerden que ustedes mismos accedieron a hacer unas presentaciones un poco más largas. Sí. José Emilio. No, primero que todo, gracias a los tres por las presentaciones. Está muy interesante las investigaciones de cada uno. Y también es muy interesante ver cómo cada proyecto en su medida va también compartiendo cosas con otro tipo de obras que se están realizando en momentos similares en la misma ciudad. Quería aprovechar de preguntarles, quizá asumiendo que no sé si fue intencionado, pero las tres investigaciones trabajan sobre proyectos que no han sido altamente difundidos. O sea, ahora sí, porque ustedes han estado trabajando en ellos, pero ¿cuáles son esas intenciones como detrás de desempolvar un poco proyectos, como decía Pablo, olvidados, y quizás no figurar reinterpretando y releyendo obras más clásicas que algunas personas se preocuparon de posicionar como más convencionales o más populares, o también de difundirlas? Asumiendo que en los tres casos, en diferentes medidas, son obras justamente que hay que ir como con el dato, con el mapa, recorrer la calle, preguntar, y luego de un tiempo mucho más holgado, encontrar información atractiva para justamente llegar a este tipo de resultados. Pues, ¿quieres parto yo? Dale, Andrés. José. Sí, a ver, mira, algo de eso, a ver, la experiencia con el barrio Suárez Mujica y la aparición, yo no diría que se trata de una arquitectura olvidada, porque finalmente nunca estuvo, entonces ¿cómo lo vamos a olvidar si nunca estuvo presente, digamos, en la conciencia y en la memoria colectiva? Nadie se olvidó de las casas, simplemente no estuvieron. Son casas que han sido de alguna manera ignoradas. Prefiero quizás esa palabra, que quizás es un poco fuerte, pero pasa. Ignoradas, o simplemente que no fueron, digamos, no tuvieron fortuna, digamos, para llegar a la publicación en una revista, en un órgano, o la difusión en alguna instancia internacional o lo que sea. El caso de mis casas, por lo menos. Y resulta que, claro, son casas que tenían quizás un tono menor, o quizás no encajaban precisamente dentro de lo que la disciplina esperaba que fuera, y dentro de lo que los profesionales también aspiraban, o se creía que aspiraban a ver reflejado como su labor. Eso es un asunto bastante más complejo, porque quizás la única casa, que era la casa de la familia Boone, que aparecía extensamente publicada al lado de otras obras de un arquitecto, que ese sí probablemente andaba medio olvidado, que es Vadim Fedorov, pues uno después se daba cuenta que este señor había hecho una cantidad de cosas increíbles, edificios en el barrio cívico, y en fin, había hecho un montón de casas, que era un tipo de un cierto interés, porque había suscitado el interés de ciertos políticos. Por eso las fotos de Gersman en momentos en que surgía una clase social de empresarios árabes o judíos, pero gente nueva, digamos. Entonces, pasaba eso, que al final se trata de unas obras que emergen ahora simplemente porque son efectivamente un proceso exploratorio, y por lo tanto es incompleto, es inacabado en muchos casos, o es
digamos, que aportan a la disciplina, pero la aportan como conjunto y no como individualidad. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Igor. ¿Sigo yo? A ver, yo creo que este año, el año pasado con el Fundar, empecé a pensar más sobre la relevancia de la Casa de Mermoz y esta puesta en valor de esa obra. A ver, yo creo que hay un tema que eso pasa con muchas de las obras y con los propios arquitectos eh, de de la Católica de Valparaíso, que una despretensión con las obras y quizá una despreocupación con la publicación o una propagación, una difusión de esas obras. Eh, Fabio Cruz nunca tuvo ese interés de difusión y como todos sabemos, Andrés sabe mejor que nadie, la fotografía jugó un rol fundamental en la difusión de la arquitectura moderna, ¿no es cierto? Las fotografías de las casas de Mermoz son terribles. En la casa de Mermoz, las fotografías que se publicaron de la casa de Mermoz muestran la casa recién a punto de inaugurarse en ese estado casi desnudo, fotografías externas muy malas que desde mi punto de vista banalizan lo que es la casa. Entonces no lograron las publicaciones de la casa de Mermoz, que finalmente es un artículo que se publica en la RQ por Alex Moreno, es de alguien que veía el sentido de la casa de Mermoz, pero casi que se trata de un artículo, una publicación de un activismo, ¿no es cierto?, de recuperación. Se publica en el año 91, la casa había sido construida, inaugurada en el año 61, 30 años después. Entonces, en el sentido de conocimiento general de la casa de Mermoz, realmente no existe. En la escuela de la Católica de Valparaíso, por supuesto que la casa de Mermoz es un hito como nombre, pero muy poco conocida. Fabio Cruz, de hecho, nunca la divulgó, siempre no la consideró, pero siempre la tomó como algo que no valía la pena conocer más allá de lo que estaba. Ahora bien, desde la investigación, y por eso me demoré tanto tiempo y todavía no concluyo todas las partes de la casa, estoy cada vez más convencido de la importancia, no necesariamente histórica, tiene la importancia histórica de que fue la primera obra que el Instituto de Arquitectura de Valparaíso logró materializar, tiene un punto histórico importante. Desde la casa de Mermoz salen muchos fundamentos de la Católica de Valparaíso, pero desde el punto de vista disciplinar, su valor es mucho más alto, aunque no quedó en la historiografía, pero yo creo que sí merece estar por toda esa densidad de problemas de arquitectura que están ahí, de todo lo que se puede aprender de la casa de Mermoz, de todo lo que puede aparecer como parte de la cultura nacional. Muy bien, Igor. Pablo. Mira, en mi caso, fue una desesperación frente al crecimiento de nuestro país, sin control, y cómo estas casas con muy buenos terrenos, como explicaba Andrés, casas de esquina y buenos solares, se empezaban a demoler. Entonces era como tratar de pillar el tiempo antes de que desaparecieran, y a su vez porque nosotros como país habíamos quedado en capitis diminuti frente a otros países. Entonces, cuando uno habla del tema fotográfico, y está el primer libro de Brechán y Valdés Castillo que hace la Universidad Nacional de Buenos Aires, Ricardo Brown Menéndez, don Héctor Valdés me contó que cuando ellos les muestran las fotos que tenían, los insultaron, le dijeron: no podemos publicar estas fotos, contraten a un fotógrafo profesional para que esto realmente se difunda como corresponde en este número monográfico, que es muy pequeño,
y ahí entra en escena recién la fotografía profesional con estos grandes arquitectos. En el caso del interés también, yo encontraba muy injusto que nosotros, teniendo casas de calidad mundial, no lo hubiéramos puesto en valor y haber escrito. Entonces, de ahí se publica hace muchos años atrás en la 1 en 100, y uno dice, oye, ¿sabéis qué? La Casa Puente, de Amancio Williams, Dina Bobardi y otras más, están a la misma altura, e incluso, aquí yo planteo que esta es incluso mejor, desde el punto de vista de el rigor con que se filtra el movimiento moderno, tanto en el territorio, en el Genius Loci, en los 5 principios de Le Corbusier, y no se tranza. En el caso de Lina Bobardi, por detrás, se tranzan muchos principios. Entonces, y a su vez, nosotros tenemos el tema de que publicamos muy poco. Entonces, hace poco compré este libro, que es nada más que Atlas de mediados del siglo XX, de casa, de Dominique Bradbury, que es del mundo, fíjense, es del mundo. Y no aparece Chile. No hay una casa de Chile, considerando que el MoMA ha publicado. Entonces, a mí me baja indignación porque somos nosotros los llamados a poner en valor esta arquitectura y la soslayamos. Y como la soslayamos, a la velocidad que crecemos, desaparece a gran velocidad. Entonces, una de las obsesiones es ver cómo uno en el tiempo que queda, a gran velocidad, logra capturar estas historias, estos planos. Las municipalidades, en algunas regiones, las municipalidades han perdido todos los planos. En Concepción se perdieron los planos, en Arica se perdieron los planos, y son ciudades con un patrimonio moderno inconmensurable. Entonces, era como por ahí lo que preguntaba José y tú, Hugo, con respecto a de dónde nace todo esto. Humberto, no sé, son las 9, perdón, las 19, las 7. No sé qué, aquí nosotros nos podemos quedar conversando, pero no sé cuál es la idea. ¿Humberto? Humberto. Yo pensé, Hugo, que íbamos a hablar de los referentes o la influencia, pero no. No, es que yo tengo otras preguntas también, pero... Sí. Sí. Quizás por mientras hagamos otra, mientras Humberto vuelve. Ya. Entonces. No, eran preguntas diversas. Una, bueno, a Pablo, que le había anticipado que me interesaría que conversáramos acerca de las influencias y también sobre cómo tratar una entrevista, ¿no? O sea, la entrevista, sabemos que la memoria es frágil, que uno mismo muchas veces en una entrevista no dice necesariamente las cosas como fueron, sino como uno quiere que aparezcan, en fin. Entonces, el documento de la entrevista es un documento que hay que trabajar con un cierto cuidado. No sé si podemos hablar de eso. A Igor le quería preguntar sobre el asunto de la relación o esta suerte como de homologación entre el Fabio Cruz y la UCB, que lo dijiste al comienzo, o sea, que la casa era la más compleja de Chile, esa era una, y que Fabio Cruz vendría a ser como el epítome o el emblema de la UCB. No sé si puede desarrollar algo sobre eso. Y a Andrés, y antes de que se vaya, preguntarle sobre qué significaron estas casas en el paisaje de Santiago, cuál fue el signo más evidente de su modernidad, por qué estas casas caben, digamos, dentro de esa categoría. ¿Qué crees tú que constituye, digamos, esa novedad con la que se suele asociar a la arquitectura moderna? Estás muteado, Andrés. Estás muteado, Andrés. Sí, Hugo, Igor, adelante si quieres tú primero ahora. Ya, a ver. Mira, desde el punto de vista historiográfico, hay una relación interesante sobre y así se titula en los libros, en la mayoría, la Escuela de Valparaíso y la Ciudad Abierta. Existen 3 libros dedicados a este caso. Y en los 3 libros que publican la Anne Pendleton, Julian, en Estados Unidos, Massimo Alfieri en Italia,
Fernando Pérez y Rodrigo Pérez de Arce en Chile y otros países también. Los tres libros, los autores deciden en distintos momentos publicar la misma obra como motivo de portada. La Casa de los Nombres, que era el pabellón para los 40 años de la escuela, esa obra que estaba metida en las dunas de Ritoque, de la Ciudad Abierta, que hasta hoy se mantienen las columnas ahí clavadas. En esta obra, cuando se publican los libros, 1996, 2000, 2003, era prácticamente, probablemente la última obra que habían construido. Era el pabellón para el año 92, el mismo año que se demuele la Casa de Hermoso. Y esta obra está encabezada por Fabio Cruz. Participaron en su diseño Fabio Cruz, Boris Ivelich, Salvador Sartre. Los tres trabajaron de manera muy cercana en varias obras. Está clara la influencia y la mano de Fabio Cruz en esta obra. Entonces, la última obra de Fabio la pone como motivo de portada. Y Fabio es quien hace la primera obra. Entonces hay una relación ahí de la puesta en valor de la Escuela de Valparaíso, Ciudad Abierta, con una obra de Fabio. Y Fabio también es quien hace la primera, desde la cual surgen varios fundamentos de la escuela. Entonces, eso desde el punto de vista historiográfico. Y desde el punto de vista quizás práctico, muchas de las obras conocidas y desconocidas de la Escuela de Valparaíso pasa casi completamente por la mano de Fabio Cruz. Yo diría que en todas las obras de la Ciudad Abierta hay en mayor o menor medida la mano de Fabio Cruz. Por ejemplo, la hospedería de Pie de Cruz, que sigue existiendo, es de diseño de Fabio, casi completamente. La cubícula del poeta, también en la escuela, la cafetería de la escuela es diseño de Fabio, la Casa de los Nombres, la hospedería de la entrada, la hospedería de los diseños, la sala de música pasa por la mano de Fabio también. Entonces, y desde los relatos orales, también se sabe muy bien en la escuela que Fabio era quien ponía las cosas en el papel y quien hacía que las cosas se construyeran finalmente. Entonces, yo diría que desde el punto de vista arquitectónico, disciplinar, para entender realmente las obras de la Ciudad Abierta, de la Escuela de Valparaíso, Fabio Cruz es el personaje fundamental. Muy bien, Igor. Sí, es todo un tema ahí en el Católica Valparaíso, ¿no es verdad? Claro. Sí, a ver, en el caso mío, para la cuestión que plantea Hugo, bueno, voy a partir un poco por lo último que dije, que es que, claro, la valoración, a ver, lo que uno pudiera decir que aportan a la disciplina de este conjunto de casas es justamente el hecho de que haya un conjunto de casas que lograron encajar bastante bien dentro del ambiente urbano de un Santiago en progreso, pero que ya, digamos, andaba discutiendo entre si la casa tenía que ser de un estilo o de otro. El tema de los estilos era una cosa que estaba todavía muy presente, digamos. Pero obviamente ya en muchas publicaciones de la época ya no se hablaba casi de estilos, sino se hablaba de una actitud moderna, digamos, hacia los modos de vida, hacia los ciertos cambios que se estaban dando en la sociedad. Yo diría que desde un principio estuvimos muy conscientes, por lo menos Manuel Moreno me quiso llevar un poco por ese lado, en el sentido de que individualmente las casas probablemente tienen muchos problemas, digamos. Uno entiende un poco por qué muchas veces editorialmente cada una de estas casas podría no haber tenido la difusión que quizás merecía. El asunto es que las casas merecen, digamos, considerarse en función del conjunto que logran armar o del ambiente urbano que logran constituir al lado de otras casas de otros estilos que necesariamente se acoplaban a una normativa urbana o a un proyecto urbano que imaginaba la ciudad de una cierta manera, de casas sueltas o de casas pareadas, de densidad baja, de vida más bien suburbana, que no era precisamente lo que se usaba 30 o 50 años antes. El anhelo precisamente de una sociedad era justamente acceder a la casa individual o a la casa aislada con jardín o con huerto o lo que fuera.
por eso mismo es que como conjunto adquieren valor. Y eso tiene mucha correlación. Esto es algo que yo lo dije al grupo que estaba promoviendo la dedicatoria o la declaratoria de zona típica para el barrio Suárez Mujica, y es que el barrio vale por el conjunto urbano, por el ambiente urbano que tiene, más que por la individualidad de cada una de las casas que están ahí. Que algunas casas tengan más valor que otras es lógico también, pero eso no ha sido suficiente, digamos, para proteger la casa emblemática, que se volvió la casa, digamos, portaemblema de la acción para la declaratoria, que fue la casa del doctor, del odontólogo Casajuana, que después terminó convirtiéndose en una oficina, ampliaron la casa, digamos, pervirtieron, digamos, mucho del sentido original de la casa, pero en fin, por lo menos impidieron que se construyera una torre enorme, que era lo que estaba proyectado, digamos, para ese lugar. Entonces, insisto en que hay un correlato entre la valoración que hace la tesis primero y después el grupo de la declaratoria del barrio Suárez Mujica, porque valen es como conjunto urbano, como ambiente urbano, no como individualidades. Creo que eso es lo que hay que defender primero que nada. Después entramos a discutir si la casa de Enrique Guevara o la casa de no sé quién o la casa de no sé cuánto, a ver cómo se protegen. Pero bueno, se hizo ese aporte y desde ahí era que había que hacer valer las casas. Gracias, Andrés. Pablo, influencias, entrevistas, ¿cómo dijiste tú este valor incontestable de tus documentos? ¿Cómo lo ves? Mira, es buena. La pelea entre Mies van der Rohe, no fue pelea, pero como Mies van der Rohe le reprocha a Philip Johnson que él le muestra la casa Farnsworth y Philip Johnson hace primero su casa, y hasta el día de hoy es un gran debate si estaba antes, no estaba después, y las influencias que Mies dice que ejerció sobre Philip Johnson, y que Philip Johnson, como era su propia casa y su terreno, se las fagocitó. Y para los que hemos ido a la casa de Philip Johnson, no son parecidas las dos, pero está el espíritu detrás, la idea fuerza. Pero me quiero centrar en algo. Muchos dicen de que de repente no hay una influencia directa o que algunas escuelas de arquitectura son independientes. Y yo logré demostrar que no. La Universidad Católica de Valparaíso, es un libro chiquitito, tengo más, pero el primero que pesqué en la biblioteca, que es Lautner, John Lautner, con la casa en Los Ángeles. Esta casa está casi con una diferencia de 1 o 2 años, repetida idéntica en Viña del Mar por dos arquitectos de la Católica de Valparaíso, Jimena Rubio y Mario Espina. Idéntica. O sea, literal. Entonces uno dice, es copia, me gustó, encontré interesante el concepto espacial. Viajaron a Estados Unidos, no creo, en ese tiempo estaban recién titulados, habría que verlo. Doña Jimena murió hace muy poco, ella fue exiliada en Venezuela, pero cuando uno dice, y que muchas veces se lo achacaron también a Sergio Larraín García Moreno, con el edificio Overpower y Arteaga, y Erich Mendelssohn, y decían, oye, las distancias, hay 1 año de diferencia, 2 años, llegar a Chile, encontrar el cliente, encontrar el terreno, hacer el edificio, ¿y qué pasa? Muchos descalifican diciendo no hay influencia, porque uno al hablar de influencia disminuye el valor arquitectónico, y hay otros que dicen no, tomo lo que yo aprendí de ti y logro otro esplendor arquitectónico, es mi soporte sobre el cual yo puedo ir creciendo. Yo pongo el caso de Lautner porque es literal, y me acuerdo que Albert Tidy me dice, ¿cómo publicas una casa que es una copia? Y uno dice, ¿y si yo la copié, no es un homenaje también? Quizá en ese tiempo alguien pensó, jamás me van a pillar, nunca van a saber, pasan las décadas, uno encuentra la casa que está absolutamente oculta en Viña del Mar, y uno tiene que valorar ese gesto que son la influencia, ir a la biblioteca de la Católica del Paraíso y ver si está Progressive Architecture, Architectural Record y todas las otras, y ver si en esa época en la biblioteca, si es que no la votaron, alguien pescó lo que llamaba Andrés Telle. Pablo. Sí. No, pero lo que yo quería decir es que, o mejor, las discusiones que tenemos sobre la influencia a propósito de la casa que acabaste de mostrar, sí, es que ¿cómo demuestras tú la influencia? Ese es el punto. Porque
puede ser que legítimamente los arquitectos no la hayan visto jamás. No, es ¿Me que entiendes? sí, Entonces pero uno dice, no, la tuvieron que haber visto. Demuéstralo. ¿Me sí, entiendes? Porque si no, uno trabaja sobre unos supuestos que muchas sí, veces nos hemos dado cuenta que es eso. No, si es que esta es del 61 y esta es del 62, obvio que la vio y no. Pero, digamos, a veces hay personas en distintas partes del planeta que que piensan, están trabajando, claro, el tema y sí, logran. Entonces, muchas veces el problema con las influencias es que uno tendría que. Es distinto cuando alguien dice fue, vio la obra, escribió, le dijo a un amigo, quedé impresionado, vi la obra, no sé qué, y después de eso aparece la obra, uno dice, evidentemente, aquí tengo la prueba, digamos, ¿no es cierto? yo cito esta solamente como ejemplo, literal, porque es literal, pero los otros lo que yo hacía era viajar derechamente, o sea, iba hasta que lograba entender. Ahora, no hay nada tan literal como esto en la historia de Chile, esta es quizás el más emblemático de los ejemplos. Claro, pero Sin embargo, hasta que uno no tenga la prueba, las pruebas son sí, circunstanciales, ¿te das cuenta? O sí, sea, son como. sí. En este caso lo que yo hice, gracias a Albert Heidi, es que yo fui a la casa y hice el levantamiento estructural de ambas casas con planimetría. Y no hay nada que hacer. O sea, si hubieran pensado igual, habría sido un fenómeno en la historia de la humanidad arquitectónica. Ha Sí. ocurrido en todo caso. Pero a lo que voy yo es que la influencia yo lo veo como algo positivo. Nunca lo he visto como algo negativo. Es como un soporte, un inicio y un estudio que uno hace. Finalmente, todas las escuelas de arquitectura enseñan a partir de referentes. O sea, todas las láminas de fundamento no hay su referente. ¿Y qué estudia usted? No, en ese sentido, la Católica Valparaíso ha intentado esquivar, digamos, esta cosa del referente. Por eso cito a Lautner y cito con nombre y apellido, Sí, justamente porque hay paradigmas que se sí, sanan, sí, no se sí, escapan. Sí. sí. Bueno, yo creo que vamos a cerrar acá. Podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando, pero bueno, el tiempo es finito y queremos agradecerles a los presentadores en nombre del Centro del Patrimonio y en nombre del clúster que integramos con José Hassi y otras personas más, en el que nos dedicamos a estudiar las relaciones entre el patrimonio y la modernidad en un sentido amplio, no solamente en el sentido más convencional, digamos, arquitectónico, sino las relaciones más amplias y generales entre la modernidad y la arquitectura. Esperamos algún día invitarlos también al clúster de manera más específica para una conversación con los demás miembros del equipo del clúster. Hassi, no sé si quieres decir algo para despedir la sesión. No, agradecerle la presentación de los tres, muy interesante, la verdad que son temas que uno podría quedarse extendidamente discutiendo y conversando, sobre todo el último de la referencia, que en arquitectura además es algo que constantemente estamos trabajando, que se ve en la escuela, que se investiga, que lo utilizamos como una metodología también, y entonces verlo en este tipo de casos tampoco es extraño, pero claro. La idea de que ustedes como investigadores y nosotros también con Hugo logremos poner la idea de la manera más honesta posible frente a los trabajos que vayamos realizando. Si es posible, le pediría a nuestros asistentes que pusieran la cámara para simplemente despedirnos y eventualmente tomar una fotografía. Muchísimas gracias y un gusto verlos. Hacía tiempo que no nos veíamos. Hola, Oscar. Ahí está Oscar. Miles de años sin verte. Muy Pues bien. muchas gracias, Hugo, José, por la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias al Centro del Patrimonio por la organización y todo. Fue un placer estar acá con ustedes. Muy Agradecido agradable. por la invitación también. Muchas gracias, Gracias. José, Nos Hugo. vemos. Chao, chao. Cuídense. Qué bueno vernos. Adiós. Chao, Gracias. chao. chao. Nos Hasta vemos. luego.